Bueno, hoy vamos a empezar el modelo de ocupación humana y después de ver el Kawa veremos que estamos retornando un poco a la concepción de modelos más tradicionales desde una visión más occidental de la terapia ocupacional. El modelo de ocupación humana precisamente es un modelo que creó Gary Kilhoffner, uno de los grandes gurús de la terapia ocupacional. Lo creó en 1985, su primera edición, y aquí ya hay una pequeña gran diferencia, creo yo, en relación al modelo canadiense, que si bien el modelo canadiense parte de un trabajo inicial de la Canadian Association of Occupational Therapy, lo que implica que fue un trabajo compartido, si bien luego el modelo del 1997 no, pero el del 2007 lo lideraron básicamente Liz Townsend y Helen Polasjatko, era un modelo más compartido desde la asociación. El modelo Kawa es un modelo, hay el modelo de Mojo, es un modelo autor y el autor es Gary Kilhoffner. Gary Kilhoffner, Universidad de Chicago. Y esto también es importante porque cuando veamos el modelo veremos que de la misma forma que Michael Iwama cuando crea el modelo Kawa lo hace incorporando todas las reflexiones de la filosofía oriental, él es nipo-canadiense. El modelo de ocupación humana pues tiene rasgos mucho más propios de una cultura americana, y cuando digo americana me refiero a Estados Unidos. Es uno de los modelos más importantes que ha tenido más relevancia. Yo creo que durante una serie de años Kilhoffner fue realmente el teórico que dominó el pensamiento de terapia ocupacional a nivel de modelos, pero luego la emergencia del modelo canadiense, y yo creo que ahí hizo que no fuera el único modelo, pero durante los años sí que fue como el modelo más importante. Entonces ahora vamos a ver que es un modelo que básicamente se centra en una serie de aspectos. Si el modelo de ocupación humana tiene una parte de fortaleza que analiza en profundidad, es la motivación por la ocupación. De la misma forma que en el canadiense os recalqué una y otra vez la importancia del concepto de espiritualidad y de la praxis centrada en el cliente en el primer modelo, y en el segundo modelo os hice mucho hincapié en el concepto de cultura, yo creo que el modelo de ocupación humana, sobre todo la parte que nos permite entender muy bien, es la parte de la motivación por la ocupación. Y veremos el concepto de subsistema evolutivo y de evolución. Como bien dice aquí la diapositiva, que los apuntes que vamos a ver, las diapositivas, son de la profesora Laura Vidaña. Evidentemente, el ser humano tenemos un cuerpo con potencialidades que nos permiten o nos hacen que queramos hacer cosas en el medio. Y lo más importante es que hay una motivación por la ocupación. Somos seres ocupacionales, como nos recuerda Anne Wilcock. Culturalmente, genéticamente, estamos predispuestos a la ocupación. Entonces, el subsistema evolutivo, un poco lo que nos viene a responder es a esta pregunta de por qué participamos en unas actividades y no en otras. ¿Por qué a mí me apasiona pues correr, y cuando me voy a correr, por ejemplo, pues incluso dentro de correr, pues yo siempre me voy a correr por el bosque, y en cambio me pones en las pistas de atletismo, doy 2 vueltas y me vuelvo al bosque? Entonces, la motivación como terapeutas es básica, porque muchas veces el gran hándicap que tendremos será cómo motivar, cómo remotivar a personas que por distintas disfunciones ocupacionales están en patrones de apatía ocupacional, ¿vale? Pero fijaos bien también lo que nos está diciendo aquí Kilhoffner, que nos lo dice también a Wilcock. La ocupación es una necesidad biológica. Tenemos una necesidad biológica para la acción. Entonces ya sabéis que los modelos lo que hacen es ordenar un poco nuestra forma de pensar. El esquema de pensamiento del modelo de ocupación humana veremos que es subsistema de evolución, el por qué hacemos las cosas; subsistema de habituación, el cómo nos organizamos para hacer las cosas; subsistema de realización, el qué competencias necesitamos para hacer las cosas; y el medio ambiente.
Dentro de la primera caja, el porqué, la evolución, lo divide en 3 cajas más, en 3 apartados más, que son causalidad personal, intereses y valores. Y estos son los conceptos que tenemos que dominar, porque recuerdo una vez más que cuando yo estoy aplicando un modelo, aplico el modelo según los autores. No puedo inventarme qué significa para mi interés, qué significa para mi valor, o qué significa... No, me remito al autor y lo que me dice el autor. No es un ejercicio de creatividad, porque si no, no podría decir que estoy aplicando el modelo. Entonces, los intereses son básicamente lo que hacemos porque lo disfrutamos y nos dan satisfacción, ¿vale? Interés es aquello que hago por placer, básicamente. Un interés es una pseudo disposición a encontrar placer. Lo hago porque me gusta, lo hago porque encuentro una satisfacción cuando lo estoy haciendo. Entonces, hay conceptos relacionados con interés que nos van a permitir todavía este concepto, poder profundizar un poco más con él cuando estamos trabajando con las personas. Un concepto es el de disfrute o atracción y otro es el de patrón de intereses. El concepto de disfrute o atracción, ya me tengo que ir remitiendo a las definiciones y vosotros también os tendréis que remitir a las definiciones. Es este sentimiento de placer o satisfacción que proviene de hacer las cosas por un concepto estético. Hay cosas que las hacemos porque estéticamente nos aportan. Puede ser una actividad artística, es que el arte, pero por ejemplo la jardinería yo lo pondría al mismo nivel. Puede ser que nos esté aportando un placer corporal, puede ser asociado al esfuerzo físico. Cuando entrenamos a veces luego nos encontramos mucho mejor. Puede ser que resolvamos un enigma intelectual, pero son cosas que nos aportan placer y que las hacemos porque nos aportan placer y nos atraen. O sea, a mí me atrae pues hacer deporte en la naturaleza, por ejemplo, de la misma forma que no me atrae encerrarme en unas pistas de atletismo siendo incluso la misma actividad, ¿vale? A mí me atrae mucho pues yo que sé, jugar a bádminton, me gusta mucho nadar y no me atrae pues deportes como el hockey, patines, que en mi tierra es de lo más típico, lo más tópico y somos los mejores a nivel mundial prácticamente. Entonces, yo por ejemplo lo veo mucho en Pau, lo típico que es el fútbol, Pau pasa olímpicamente el fútbol. Y a Pau lo pondrá salta justo. Jugar a bádminton o nadar le gustará mucho también, pero no sigue la atracción típica de los niños, y cuando hay un cumpleaños están todos jugando a fútbol, yo me fijo, el grupo de los amigos de mi hijo, la gran mayoría están jugando a fútbol y luego hay 4 frikis que están en otra cosa. Mi hijo es uno de los 4. Y luego hay un patrón de intereses. Un patrón de intereses que es la configuración única de cosas preferidas para hacer que se han acumulado a partir de la experiencia. Porque tenemos una serie de actividades que nos gustan, tenemos una serie de preferencias. Y los patrones pueden ser muy distintos. Puede ser una persona que diga, mi patrón de intereses es fútbol, balonmano, voleibol, tiro con catapult, que sea un patrón deportivo, o puede ser un patrón de intereses que diga, no, me gusta jugar a las damas, al ajedrez, y un patrón intelectual. Fijaos bien que cuando una persona ponga encima de la mesa qué intereses tiene, podremos conectar unos con otros y ver patrones. Pueden ser patrones mixtos, patrones variados, patrones puramente culturales, patrones puramente deportivos. Entonces es muy interesante que veamos los dos conceptos. Del concepto de atracción también me interesa la potencia del interés. O sea, yo con los padres, cuando este rollo, yo venía con el rol de padre muy metido, lo siento. Cuando ya hablamos con los padres, en los cumpleaños, claro, te puedes hablar. O sea, hay niños que si no van al partido de fútbol se mueren. Y el padre tiene muy claro que lo tiene que ir al fútbol porque si no su hijo se muere, porque para él jugar a fútbol es una atracción muy poderosa. No es que diga, pues tenemos partido, pues si voy bien, no, es que papá, tenemos que... Y me contaba el otro día, precisamente este sábado, un padre cómo su hijo en el coche le comentaba que no sé qué, que el Liverpool, que el Newcastle.
O sea, le estaba comentando los resultados de la liga inglesa. Ya no es que le diga lo que ha hecho el Barça. Le estaba hablando de que si el Liverpool, no sé qué, no sé cuántos, y que desde que su hijo está en rollo futbolero, tienen que ver la Champions, pero no ven el Barça y el Madrid. Ven el Barça, ven el Madrid y ven la liga inglesa y ven todo lo que... Entonces veis que hay un patrón brutal de interés. Es una atracción, es una atracción muy fuerte de este interés. Y luego un patrón de intereses, que en este caso puede ser un interés, un patrón más deportivo. Pero hay otra categoría, es una categoría que no tenemos que mezclar con interés. Hemos visto que el interés es algo que nos daba placer y que hacíamos por satisfacción. En cambio, cuando hablamos de valores, es lo que uno considera importante y significativo. Y como yo lo considero importante y significativo, lo que hace es que estos valores, de una forma u otra, nos comprometen con una forma de vida. Dado que los valores implican compromisos para desempeñarse en formas culturalmente significativas y sancionadas, al seguir los valores se experimenta un sentido de pertenencia y educación. Más aún, no se actúa en contra de los propios valores sin un sentimiento de vergüenza, culpa, fracaso o inadecuación. Valores es aquello que yo creo que es bueno. Como yo creo que aquello es bueno, yo me siento obligado a hacerlo. Y si no lo hago, pues está este sentimiento de vergüenza o de fracaso y de pertenencia también, porque un valor puede ser la pertenencia a un credo religioso. Cuando yo formo parte de ese credo religioso, me siento en comunión con, por ejemplo, una comunidad cristiana de base. Yo tengo un credo, un valor que es la religión en mi vida, es un valor fuerte. Yo si tengo un credo religioso y hago según qué tipo de conductas, voy a sentir vergüenza mía porque las conductas que yo ejecuto van en contra de ese credo, que para mí es importante. Porque un valor tiene que ser mi valor, no lo que me han dicho para mí. A mí si mis padres me dicen, no, tienes que ser católico apostólico romano, y no va conmigo, si yo transgredo la religión católica apostólica romana, no me sentiría mal, porque no, pero sí es mi valor, es mi... Entonces yo me siento parte de una familia, un conjunto de personas que tienen la fe, en este caso estamos hablando de religión católica, o podemos ser musulmanes, o me puedo ir a, soy budista y me voy a un templo budista, y evidentemente si mi conducta va en contra de, me siento, pues bueno, hay una sensación de inadecuación. Pero fijaos bien, lo importante del tema este es que hay un concepto muy importante, es el de compromiso. Si mi valor es la amistad, yo me sacrifico por la amistad. O sea, yo puedo irme el sábado por la mañana a correr porque me apetece ir a correr. Si el sábado por la mañana mi mejor amigo o amiga me dice, tengo un examen, necesito que me vayas a estudiar, si lo hago seguramente no lo haré por placer. O sea, no es lo más satisfactorio un sábado por la mañana irte a estudiar con tu amigo. Pero ¿por qué lo haces? Porque es un valor y porque hay un compromiso que es la amistad. Es tu amigo y tu amigo te necesita. Entonces tú te sientes obligado a hacerlo. Porque si le dices a tu amigo, no, mira, es que no puedo porque es el cumpleaños de mi abuela y lo estamos celebrando en casa, y tú te has ido a la Roca Village a pasear y a comprarte unas zapatillas, pues mientras tú estés en la Roca Village hay una parte de ti que te va a estar tocando las narices diciendo, oye, que tenías que estar ayudando. Y hay este sentimiento de inadecuación de lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, fijaos bien, hay gente que confunde intereses con valores. Interés, pseudodisposición al placer, lo hago porque me gratifica. Valor, lo hago porque me siento obligado, porque para mí es importante. No significa que cuando estemos ejecutando valores, siempre va a haber este disconfort. Yo puedo estar ejecutando un valor y ser el hombre más feliz del mundo. Pero hay momentos que por un valor me voy a esforzar, me voy a sacrificar, voy a dar, ¿vale? La educación es un valor. Y la educación implica sacrificio, y una gran mentira es que, por ejemplo, no hay que estudiar. No, no hace falta estudiar porque los conocimientos se quedan babosadas. Cuando yo me educo tengo que poner codos. Hay cultura que necesitamos incorporar, y eso son horas de estudio. Son horas en la biblioteca, horas en mi casa. Ese esfuerzo lo hago, ¿por qué? Porque para mí el tener un conocimiento es un valor, porque me va a permitir cosas importantes en mi vida que yo creo que son buenas. O si yo estoy trabajando para pagarme una educación, estamos haciendo una inversión personal muy fuerte, pero lo hago porque para mí es un valor en mi vida. Entonces, lo que os digo, cuando yo elijo mis valores, estoy determinando cuáles son mis convicciones.
qué es aquello que yo creo que es bueno en la vida y sobre todo, como os decía, hay este sentimiento de obligación. O sea, yo me siento obligado y no significa que cuando lo haga estoy sufriendo, pero sí que lo hago porque lo tengo que hacer, no porque me apetece, que es el caso de los intereses. Entonces, fijaos bien que nos definimos mucho por cuáles son nuestras convicciones. O sea, las convicciones marcan mucho nuestra identidad. Si yo creo que la solidaridad es un valor, pues voy a tomar una serie de decisiones en mi vida. Si yo creo que el triunfo personal es el valor supremo, voy a tomar otras. Incluso profesionalmente voy a optar por un tipo de profesión u otro. Y el sentido de obligación es lo mismo que os decía. Yo puedo decir, no, es que para mí la solidaridad es muy importante. Vale, ¿y cómo se traduce? Sí, no, porque hace 14 años exactamente, el 14 del 10 del 1900 tal, no, 2000 y algo, hice una donación a Greenpeace. Bendito sentido de obligación. O sea, una persona solidaria y comprometida es aquella que participa activamente en actividades de solidaridad porque se siente obligada. Entonces, una persona que identifique como valor la solidaridad en base a que 14 años donó 5 euros, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces ahí el sentido de obligación es un sentido de obligación muy bajo, ¿vale? En cambio, cuando son valores de verdad que están realmente instrumentalizados, o sea, están realmente presentes en mi vida, allí hay una potencia muy importante. Un valor básico, por ejemplo, es la maternidad. Yo todo el proyecto que hicimos en Zaragoza, en la cárcel de Torrero, nos lo jugamos a una carta que era el valor de la maternidad. Porque la maternidad tiene un sentido de obligación. Porque yo creo que es bueno, yo creo que es lo más importante, hay un compromiso con mis hijos y eso me da la suficiente motivación. Recordad, estamos en la caja de motivación de por qué hacemos las cosas, como para intentar dejar una adicción a las drogas y empezar un proceso de recuperación durísimo. Pero no lo hago por placer, lo hago porque es algo que me obliga, que son mis hijos. Y de ahí saco la fuerza para afrontar una parte durísima que es un proceso de... Pero bueno, luego también es cuando nosotros hacemos, nos implicamos en ocupaciones, no lo hacemos desde el vacío. Hay un concepto que es un concepto un poco extraño, que es el concepto que precisamente en Japón no existía, que cuando Iwama las intentaba explicar a los japoneses, el mojo no funcionaba porque esto no lo entienden, porque este concepto no existe, que es causalidad personal, que es un sentido de competencia y eficacia. O sea, yo tengo un pasado, y en mi pasado ya he ejecutado ocupaciones, y en el pasado yo he triunfado y he salido a hombros, símil torero, o me han tirado tomates, porque lo he hecho fatal. En función de mis experiencias pasadas de éxito o fracaso y de cómo yo me valoro como actor en el mundo, mi motivación por hacer una actividad cambia. Entonces la cosa personal nos remite a nuestro sentimiento de competencia y de eficacia. Sentido de capacidad personal. Yo creo que soy bueno haciendo algo. Yo creo que soy malo haciendo algo. Autoeficacia. Qué bueno creo que yo soy haciendo las cosas, básicamente. Aquí vamos ya a las definiciones que tenemos que seguir porque son las que nos marca el propio modelo. Autoevaluación de las propias características físicas, intelectuales y sociales. Autoeficacia, pensamientos y sentimientos relacionados con la eficacia percibida para utilizar las capacidades personales en el logro de los resultados deseados en la vida. Ligar es un gran ejemplo. Sentido de capacidad personal. Si yo, mi autoevaluación es que soy guapísimo, que soy la reencarnación de Robert Redford en el año 2020, si yo creo que físicamente soy un Adonis, que intelectualmente soy muy listo, que socialmente soy un influencer y el rey de las redes sociales y de las pistas. Si yo creo todo esto, evidentemente, si yo veo chico, chica o lo que sea, porque hoy en día determinar género es un poco complicado, te gusta, pues tú vas a ir y estás muy motivado para entrarle a la persona que te gusta.
Evidentemente, si tú crees que físicamente eres entre feo, muy feo y feísimo, si tú crees que intelectualmente eres una persona gris y socialmente dices que a mí se me da fatal y no, pues evidentemente la motivación para entrarle a alguien, para conocer a alguien, va a ser totalmente distinta. ¿Y está basado en qué? En tu sentido de capacidad personal y en tu creencia sobre tu autoeficacia. Pero aquí, sobre todo, lo que tiene muy su valor es el pasado, las experiencias que hemos tenido, porque esas experiencias determinan que tenemos una expectativa de éxito o fracaso. Si las últimas 25 veces que le he entrado a un chico o una chica me he dicho que sí, yo la 26 voy subido de tono. O sea, yo voy ya diciendo, esto está hecho, conocer a esta chica, me voy a ir a cenar con ella y a los 2 meses nos casamos y nos vamos a... Estoy exagerándolo mucho. Si las últimas 25 veces que me he aproximado a alguien me han dicho multiplícate por cero a lo Bart Simpson, la 26 no voy a ir. Llevarlo a una entrevista de trabajo. Si las últimas 14 veces que he ido a pedir trabajo los he conseguido y si las últimas 14 veces que he entrevistado... Y fijaos bien, por ejemplo, que es algo que pasa mucho a las personas que están en el paro de larga duración. Han ido a muchas entrevistas de trabajo y les han dicho que no. ¿Cómo remotivamos a esa persona que tiene una experiencia de fracaso y una expectativa de fracaso, si encima tiene una eficacia personal por los suelos y cree que no vale, que no? Hay todo un trabajo de remotivación para que cuando vaya a una entrevista, cuando entre por la puerta, ya no entre derrotado. Porque si entramos en la entrevista con un sentimiento de autoeficacia negativo y con un locus de control creyendo que vamos a fracasar y con una expectativa de fracaso, antes de que abramos la boca ya hemos perdido el trabajo, porque eso lo estamos transmitiendo. ¿Vale? Entonces, básicamente esta es la estructura del primer subsistema básico, que es el subsistema de causalidad personal. Preguntas, dudas, aclaraciones. Básicamente estamos intentando entender y conceptualizar cómo las personas, qué motiva a las personas para involucrarse en ocupaciones. Preguntas. Qué bien me explico. Habituación. La habituación es cómo organizamos nuestras ocupaciones. No nos levantamos por la mañana y decimos, pues hoy, puñetas, hoy he decidido que voy a ser profe de la universidad. Yo esta mañana me he levantado a las 6:30 y digo, ¿qué hago con mi vida? Pues me voy a la universidad a dar clases. Mira, me apetece, me siento profe. No funcionamos así. Yo tengo un rol que es el rol de profesor y eso implica que mi comportamiento está organizado porque ya hay unas expectativas, unos cronos, horarios y tal. Y luego esta mañana también ha habido una cosa que digo, ostras, pues yo me he ido a la ducha. Y cuando yo me he ido a la ducha, pues yo ya bajo con la música puesta o lo pongo en la bañera, no sé qué, la música, y tú vas haciendo, yo voy probando mi vida, pero fijaos bien que cuando yo me estaba duchando, no estaba con el rollo de, uy, ¿ahora qué hago? Ah, sí, voy a abrir el agua. ¡Ostras, qué fría! Voy a dejar que se caliente. Ahora, ¿qué hago? ¡Ostras, así el jabón! Yo me estaba duchando pensando ya en mi día a día, en las cosas importantes, porque hay un hábito que es la ducha. Como lo he hecho tantas veces, ya lo tengo automatizado. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos en dos aspectos básicamente. Uno son los roles que ejecutamos, los papeles sociales que vamos a desarrollar, y luego hay una serie de hábitos que son secuencias de acción repetidas que las tenemos interiorizadas. Entonces aquí la pregunta es cómo las personas organizan su comportamiento ocupacional. La habituación es la preparación internalizada para mostrar patrones constantes de conducta guiados por nuestros hábitos y roles que se ajustan a las características de los ambientes temporales, físicos y sociales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Preparación internalizada. Yo sé cuáles son mis hábitos. O sea, yo sé ejecutar mis hábitos y sobre todo yo sé cuáles son mis roles. Pero fíjate, son roles que están contextualizados. Yo, si ahora quisiera ser, yo qué sé, un navegante al estilo genovés, de los del siglo XV, pues es un rol que ahora no existe. Y hay muchos roles ocupacionales que se han perdido. Entonces, el pretender ejecutar un rol que en el pasado existió y que ahora no existe, pues difícilmente lo va a poder hacer.
porque mi rol está contextualizado, ¿vale? Y está contextualizado aquí y ahora. Hay roles que antes existían y que ahora ya no existen, con lo cual, y hay sobre todo un contexto social. Los roles tienen una serie de expectativas. Yo no hago un papel dentro de un rol de la forma que a mí me da la gana. Cuando tú seas profesional, tú tendrás un rol de terapeuta ocupacional y estará contextualizado temporalmente, físicamente y socialmente. Temporalmente, tu rol de terapeuta pues empezará cuando tengas un título de colegios, etc. Y sobre todo empezará cuando tengas un trabajo. Pero socialmente eso implica unas expectativas. Tu jefe, jefa, que ya os digo que Dios no sabemos si existe, pero los jefes os puedo asegurar de que existen, os va a marcar unas expectativas por tu rol. Y tendrás unos horarios que cumplir y unos resultados que cumplir. Y como tú eres el terapeuta, van a esperar que tú haya una serie de funciones que las vas a desarrollar tú. O sea, tú no podrás hacer un libre albedrío y decir, no, yo quiero el terapeuta, pues se puede dedicar a... No, y hay una expectativa social de lo que va a hacer el terapeuta y de lo que no va a hacer el terapeuta. Y en base a eso os van a contratar. Por eso es lo que te van a exigir. ¿Vale? Entonces, fijaos bien que todo rol está contextualizado y el hábito también. El hábito de la ducha no es lo mismo cuando yo estoy aquí, que me ducho sin ningún problema, es tan fácil como bajar al baño y abrir el agua, que cuando estoy trabajando en según qué sitios, que la ducha es, pues tienes que irte a buscar el agua en cuencos, los pones y a cubos te vas duchando porque no hay agua corriente. Pues bien que el contexto también marca, evidentemente, cómo vamos a ejecutar. Entonces, variamos. O sea, no son patrones rígidos. Yo no soy, en mi rol de padre, no soy igual cada día con Pau. Hay una parte para la flexibilidad. Hay cosas que son fijas y constantes. Y fijaos que un rol lleva hábitos. O sea, yo estoy habituado a las 5, si puedo, pues vamos con Pau a pasear. Pero fijaos bien cómo hay un hábito que temporalmente dentro del rol de padre había el hábito que era que yo lo llevaba cada día al colegio, que ahora Pau, como ya es grande, ya no me deja. Con lo cual ya hay un hábito que lo he cambiado. O sea, todavía me deja, pero porque ya es mayor, pero es un hábito que está cambiando y que yo sé que dentro de un tiempo voy a perder. O sea, que jugamos con una flexibilidad, no hay una rigidez. O sea, yo soy terapeuta ocupacional y puedo jugar dentro de ese rol, pero tengo unos límites. O sea, yo no puedo llegar un día al trabajo y decirle al director, mira, hoy quiero hacer tu función. Bueno, lo puedes hacer, pero no, yo no lo recomendaría, pero hay cada uno que haga. Entonces, fijaos bien, hay unas estrategias de acción que dan forma a lo que hacemos en nuestros contextos y hay una serie de patrones de tiempo y sociales que aportan estructuras más o menos estables para el desarrollo de rutinas sin que debamos calcular todo conscientemente. Es lo que os decía, yo cuando me estoy duchando no estoy pensando cómo me tengo que duchar. Un ejemplo fantástico es el conducir. ¿Cómo estabais vosotros cuando empezasteis a conducir? Igual que ahora, ¿verdad? Es que fue una semana que tengo el carnet. Pues la forma que estás ahora, que es me siento, ostras, el retrovisor, ay no sé qué, ay no sé cuántos, ay el cambio de marchas. Cuando tú esto ya lo interiorices, porque de la repetición lo automatices, tú entras en el coche y ya lo vas a hacer, pero ya inconscientemente, porque tu cuerpo ya ha asimilado la secuencia de actividad. Ahora no, ahora es decir, ostras, el retrovisor tiene que estar así, tiene que estar en punto de muerte, no sé cuántos, tiene que... Es un ejemplo perfecto, ¿vale? Cuando hacemos café, cada mañana, ¿quién ha hecho café esta mañana? Yo voy con mi cafetera italiana. Con mi cafetera italiana, ¿qué implica? Pues que agarras la cafetera, pues la abres, tal, le pones el café, no sé qué, no sé cómo, pones el agua, no sé qué del café, tal, lo pones al fuego. Y yo eso lo hago mientras estoy pensando en otras cosas. Una persona que tenga un accidente cerebrovascular que le afecta la planificación no sabe hacer café. Porque a lo mejor abrirá la cafetera y no va a poner el agua, o no va a poner el café, o no le va a poner el fuego, porque hay una afectación cognitiva que hace que lo que antes para él era lo más fácil del mundo, ahora no puede. Porque ese hábito se ha bloqueado. ¿Por qué? Porque hay un impedimento cognitivo, la secuencia de actividad, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos bien la importancia que tiene esto. Los hábitos son tendencias adquiridas para responder automáticamente y permiten rendir de forma más o menos constante
en nuestros ambientes familiares. ¿Qué significa esto de que nos permitan rendir? Imagínate que todos tus hábitos, tú que lo haces inconscientemente, tuvieses que hacerlos conscientemente. Que cuando estás en la ducha tuvieses que estar 100% concentrado en cómo me ducho. Que cuando te estás vistiendo tienes que estar suficientemente concentrado en decir, oye, no, es que me he puesto los calzoncillos por encima de los pantalones, no vamos bien. Imaginaos, claro, si toda esa energía mental que podemos liberar y que podemos estar en otras cosas, las tuviésemos que volver a invertir, pues bien que nuestra función en el día a día, realmente nuestro rendimiento sería bajísimo. Porque igual estaríamos para vestirnos, ducharnos y tal, que ahora estamos que, bueno, no sé cuántos hay vosotras, igual estamos que entre 15 minutos y 2 horas, serían entre 2 horas y 4 horas. Porque pasaríamos a tener que pensar y perder tiempo. Son tendencias flexibles, evidentemente. Yo puedo cambiar un hábito, una persona que igual, pues yo siempre no me gusta la ducha, yo quiero un baño de 1 hora y tal, porque le aporta mucho placer, pues dice, bueno, el cambio climático está aquí, hay que ahorrar agua y ya dejo de bañarme y a partir de ahora solo me ducho. Es un ejemplo de cómo hay una flexibilidad. Y bueno, los hábitos no siempre son la manera de hacer más eficaz, pero incorporan valores dentro del ambiente en el que se realizan. Y lo que os decía antes, o sea, el valor de la sostenibilidad puede modificar un hábito o la forma de hacer las cosas. O a veces no utilizamos el camino más fácil, sino que utilizamos el camino que es más correcto o más ético, por ejemplo. El tema del consumo es un buen ejemplo. El igual yo no compro en una tienda determinada, sino que me voy a una tienda que está más lejos porque hay un comercio justo o por lo que sea, ¿vale? O lo más fácil puede ser comprar por internet, pero yo intento comprar en el barrio porque así estoy invirtiendo en el barrio. Son hábitos de compra, pero hay un valor que los está modificando. Lo importante es que un hábito te permite disminuir el esfuerzo necesario para realizar una acción. Cuando el hábito se desestructura, todo ese esfuerzo es necesario de nuevo. Y vosotras trabajaréis con muchas personas que ese esfuerzo vuelve a ser necesario porque los hábitos están desestructurados. Fijaos bien que cuando se desmadran mis hábitos, se desmadra mi vida. Porque la organización se desmadra, o sea, se cae literalmente. Imagínate, si yo por la mañana ya me quedo bloqueado en hacer el café y en vestirme bien, ya me quedo ahí que necesito apoyo, ya mi vida ocupacionalmente está claro que no va a fluir. Los hábitos son compartidos por un grupo de personas y pueden constituir costumbres sociales. Podemos tener el hábito de, por ejemplo, hay mucha gente, aquí no, porque somos muy antipáticos, de cuando termines de trabajar, pues te vas a tomar algo con tus amigos. Lo haces por placer, evidentemente nadie te obliga, es un interés que tú tienes, pero tienes el hábito, mira, los miércoles, mira, cuando salimos del trabajo nos vamos, pues unos amiguetes, no sé qué, y nos sentamos y charlamos y no sé qué, o tenemos un hábito de que nos vamos al cine. O tenemos el hábito de que nos vamos al fitness a trabajar al cuerpo. Ya tenemos, quedo con una... O sea, ya no soy yo, que es un hábito para mí, si soy yo y 4 amigos, amigas, que lo hacemos cada fin de semana, cada miércoles. O nos vamos a meditar. Entonces, los hábitos son muy importantes en la interacción en la sociedad. La sociedad tiene una serie de normas de funcionamiento y evidentemente mis hábitos tienen que estar en consonancia. O sea, yo no puedo habituarme, por ejemplo, el tema de los grafitis, yo no puedo habituarme porque yo siento que el arte es un valor y que tengo que expresar mi identidad. No me puedo habituar a pintar donde me da la real gana. De hecho, el graffiti, cuando se inició, y el graffiti en sí es una práctica clandestina, porque realmente el writer, el grafitero de verdad, es clandestino. Y los grafiteros de verdad pintaban los metros, pintaban no sé qué, y se exponían a multas y se exponían a detenciones, porque dentro del espíritu real del graffiti está la clandestinidad y el ir contra un sistema. ¿Qué pasa? Que esto evoluciona y ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Vic pone zonas donde los grafiteros pintan. Y si vais por la ciudad, pues está Yocos, está Caneda, está Compañía, que más o menos ya hemos hecho alguna colaboración con ellos, y hay zonas que el ayuntamiento dice, aquí puedes pintar. Si a Yocos o a Caneda un día dice, ostras, la catedral de Vic es donde yo quiero pintar, ya lo hemos comentado alguna vez, pues el obispo de Vic no va a estar muy feliz con la decisión.
Y Yoko Kaneda pues va a tener una serie de consecuencias sociales, porque a su vez le dirá, mira tío, eres muy artista, pero aquí no toca. Más que ahora que la están rehabilitando, como que no toca. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Entonces, por ejemplo, hay un concepto interesante que es el de hábitos de desempeño ocupacional, que evidentemente impactan en la forma en que se desarrolla la actividad humana, cómo nos bañamos, cómo nos vestimos, ¿vale? Son hábitos, por ejemplo, muy conectados con las actividades de la vida diaria, y hábitos de rutina que regulan el modo en que típicamente se utiliza el tiempo. Si cocinamos, si lavamos los platos, hacer la cama, o sea, ya tenemos una serie de secuencias. Hay personas que cuando se van de casa la cama se queda como se quedó, la última vez que salimos de la cama y se queda intacta, y cuando llegas por la noche la arreglas un poco y te metes, o ya te metes directamente, y hay gente que no, que cuando sale de la cama hace su cama perfectamente, tal. Hay personas que cuando salen de su casa lo dejan todo, el desayuno de cualquier forma, todo por ahí, cuando vuelven a casa con tiempo lo ordenan, y hay gente que necesita salir con la casa ordenada. Son ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces, hay una serie de hábitos que marcan un estilo, que demuestran una forma particular de hacer lo que hacemos, que se sustenta en una serie de valores y patrones culturales. Por ejemplo, aquí nos hablaba Laura de los distintos hábitos de recreación entre los nórdicos y los españoles. Evidentemente hay diferencias. Evidentemente los hábitos están marcados por las culturas. Si yo estoy en una cultura donde tengo un tatami, no es lo mismo si estoy en una cama isabelina, evidentemente. ¿Vale? O sea que la cultura marca las formas en que estos hábitos se ejecutan. Pero hay un concepto que quizá no es que sea más importante, pero sí que es un concepto, y yo creo que es un poquito más relevante, que es el de roles. ¿Los roles qué son? Internalizados. Son una incorporación de un estado definido social y personalmente, acerca de un conjunto de acciones y actitudes. Internalizar un rol implica un desempeño en relación con otros y las expectativas de los otros respecto del rol que desempeñamos. ¿Qué nos está contando esto? Yo soy profesor y yo me siento profesor. Y yo, de hecho, cuando era pequeñito le dije a mi madre, yo algún día quiero trabajar en la universidad y ser profesor en la universidad. O sea que había algo de mí que de pequeñito ya anhelaba tener este rol. Y yo me siento profesor dentro de mi identidad profesor, y yo sé que socialmente me comporto como profesor. Y publicamos en prensa y hacemos una serie de acciones porque yo siento que forman parte de mi rol. O sea, y nadie hace falta que me venga, oye Salva, tendrás que publicar, oye Salva, tendrás que ir a clase, oye Salva, porque yo lo tengo internalizado. Por ejemplo, hay un rol internacional que es el rol de trabajador. Se espera que toda persona a partir de 18 años trabaje. Y hay personas que dicen, pues a mí no me da la gana. Y hay un problema, porque hay un rol que es el rol de trabajador. Y la sociedad espera que toda persona adulta trabaje o que viva de rentas. Si tú vives de tus rentas, porque tu papá, tu mamá es rico, puedes ser un consentido o un mimado y puedes vivir en tu casita, en tu mansión, tocándote las narices. Si no, la sociedad dice, chico, 18 años, espabila, trabaja. Y si no lo haces, la sociedad no lo va a respetar. Yo no le puedo a la sociedad diciendo, sociedad, manténgame usted porque a mí no me da la gana trabajar. Porque yo prefiero dedicarme a la contemplación de las ideas como Platón. ¿Qué problema hay? Que hay un rol social que yo no he internalizado. Entonces la sociedad me dice, chico, chica, es tu problema. Socialmente tú tienes que trabajar. Y tienes que esforzarte por buscar un trabajo. Y tienes que esforzarte por incluirte socialmente. Una cosa es que hay una serie de ayudas mientras estás en el paro. Pero si tú, por ejemplo, estás en el paro, no quieres hacer cursos, no quieres hacer formación, vas a tener una penalización social porque la sociedad te dirá, no es nuestro problema. Si tú quieres vivir así, es tu opción de vida. Y tienes dos opciones, o eres tu papá rico, tu mamá rica, o realmente estás fuera de juego. ¿Vale? Entonces la internalización del rol es muy importante. ¿Vale? Porque hay personas que no internalizan lo del complejo de Peter Pan. A partir de los 18 años yo tengo una responsabilidad. Yo si soy padre tengo una serie de responsabilidades. Pero es que es un caso muy grave.
O sea, la sociedad espera que yo como padre haga una serie de cosas. Que cuide de mis hijos, que alimente a mis hijos, que eduque a mis hijos, que tenga... Y si no lo hago, llegará un momento que la sociedad dirá, usted no está cumpliendo con la expectativa social que tiene su rol. Porque yo no soy padre como a mí me da la gana. Entonces, si yo no he internalizado el rol de la forma en que la sociedad espera que yo lo haga en cosas básicas, la sociedad no me va a decir, se ha puesto a mi hijo a las 9 o a las 9:30, pero la sociedad sí que me va a decir, usted tiene que educar a su hijo, tiene que escolarizar a su hijo, tiene que darle atención médica a su hijo. Si no lo hago, un juez me dirá, la sociedad ha decidido que usted no es competente en el rol de padre y le vamos a quitar la custodia de sus hijos. Yo, por ejemplo, esto lo vivía en la cárcel. O sea, madres, padres que perdían la custodia de sus hijos. Y era el acontecimiento más doloroso que les podía pasar seguramente. Pero si tú estás consumiendo drogas y eres un adicto a la droga, significa que tu prioridad puede ser las drogas. Y mientras tú estás enfermo de ese consumo, tus hijos pasan a ser secundarios. Y entonces a lo mejor tus hijos pues, no están atendidos, no están bien alimentados, y la sociedad dice, yo te quito, te inhabilito el rol. ¿Vale? Pues la importancia de lo que estamos hablando. Pues decía que los hábitos son muy importantes, pero los roles son palabras mayores. Evidentemente los roles proveen de una actitud, nos dan una serie de actitudes y evocan ciertos comportamientos. Yo en clase soy profesor, o sea, yo en clase no puedo empezar a hacer según qué comportamientos. Dentro de una flexibilidad, pero yo no puedo, bueno, igual sí que puedo. Claro, pero ahora un día venir disfrazado de Batman. Yo igual sí que puedo, porque como la educación ahora os tenemos que sorprender, tenemos que la novedad para que el estudiante esté atento, yo creo que si dentro de Batman ese día me haríais caso, pero no toca. ¿Vale? Hay un lenguaje académico. Lo mismo que estoy en un congreso. Yo no puedo en un congreso empezar, oye tío, es que me parece que lo que has dicho es... Yo creo que usted se equivoca en la argumentación que está desarrollando porque este autor en este libro comentó que la teoría de Wilcock nos afirma tal cosa. Yo cuando hablo en un congreso o hablo en una clase, hablo de una manera. Cuando hablo con mis jardineros, hablo de otra. Porque hay un rollo que es la flexibilidad de roles. Yo, en el mismo rol universitario, cuando yo estoy en el aula, hablo con vosotras de una forma o con una serie de conceptos que tenéis que adquirir, y cuando estoy en el jardín, que también soy profe universitario, pero yo hablo con otros conceptos. Yo no os hablaré de justicia ocupacional a mi equipo, porque no me van a entender. Pero yo no me puedo anquilosar en un rol de profe universitario y utilizar una nomenclatura que no me entiendo ni yo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, y tengo que tener una capacidad de flexibilidad de roles. Si yo soy general del ejército, en mi trabajo profesional y cuando llego a mi casa con mi mujer, o es una general, ¿se dice? ¿Se puede decir? O yo soy general y cuando llego a mi casa, a mi marido y a mis hijos, sigo comportándome con ellos como la generala o el general, voy a tener un problema, porque mi hijo quiere un padre o quiere una madre y el marido quiere una esposa, no quiere una generala general. Entonces, si yo no soy capaz de que cuando yo dejo mi rol profesional, cuando yo entro en mi casa, adopto un rol de padre-madre, compañero-compañera, voy a tener un problema. Porque yo no puedo estar dándole órdenes a mis hijos como si estuviesen en el ejército. Y yo no puedo estar dándole órdenes a mi mujer o a mi marido como... ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces hay que tener una flexibilidad de cuando estamos en un espacio ocupacional o en otro. Los roles nos dan nuestra identidad y nos la dan tal. Yo soy el padre de Pau. O sea, mi rol es el más importante, ser el padre de Pau. Luego me da mucha identidad, pues el ser terapeuta ocupacional, sí, el ser profesor universitario, pues sí, el no sé qué, el ser hijo de... ¿Ves? Fijaos que hay muchos roles y esos conforman quién yo soy en la vida. ¿Vale? Pero hay roles que nos marcan mucho más. Seguramente una paternidad y una maternidad nos marcan mucho más que incluso un rol profesional. Fijaos bien, las profesiones tienen mucha importancia.
muchos apellidos, sobre todo en los ingleses, son profesiones. ¿Vale? Son Baker, yo qué sé, no sé cuántos. Son apellidos que vienen de qué rol ocupacional tenía mi familia. Y el rol nos marca una serie de unas formas de actuar, no un rol te dice exactamente lo que tienes que hacer en todo el momento. Que por ejemplo ahí estoy yo soy crítico con la forma que se os educa a vosotros, porque el rol de estudiante ahora sí que se os dice prácticamente, se os designa mucho las acciones específicas que tenéis que hacer en todo momento. En el aula tenéis que hacer esto, en casa tenéis que hacer esto, y esto no sé cuánto, y esto vale 4, y esto es un 4,5, y se os da todo tan tan machacadito, tan trituradito, que os acostumbráis a que todo está perfectamente descrito, con lo cual ahí vuestra iniciativa es cero, porque el profesor lo provee todo para que vosotros no tengáis que, y todo es muy cómodo, pero luego saldréis a un mercado laboral que es un puñetero caos, y vais a ver que lo que durante 4 años lo habéis vivido, que luego tú esperas que sea así, porque durante 4 años ha sido así, cuando tú sales al mundo laboral es un caos. Y Bauman dice, es la sociedad líquida, el cambio es continuo. Entonces yo creo que ahí la educación ahí no está funcionando bien, porque se está habituando dentro de vuestro rol de estudiantes a unos hábitos donde es excesivamente pasivo la actitud del estudiante, donde el profesor os lo tiene que decir todo, qué haces en la aula, cómo lo haces, qué tienes que hacer en casa, no sé qué. Con lo cual, como yo te lo digo todo, tú no eres proactivo y decir, ostras, pues me voy a la biblioteca, que lo puedes hacer igualmente, ¿eh? Pero ahora es mucho más todo predecible y mucho más dirigido. Yo creo que es necesario que tengáis mucho más, un locus de control más interno, porque realmente cuando tú sales de aquí, sobrevivir en la jungla laboral, tenéis que ser muy proactivas. ¿Vale? Pero esta es una opinión evidentemente personal. Los roles influencian de forma brutal en la ocupación, porque evidentemente según mis roles, la forma en que yo hago las cosas y el contenido de lo que yo hago cambia radicalmente. Cada rol conlleva una serie de gama de acciones. Pues yo qué sé, si tú eres profesor, pues sabes que vas a dar clases, que vas a corregir trabajos, que no sé qué. Y los roles evidentemente dividen los ciclos diarios y semanales en horarios. Pues yo sé que de lunes a viernes pues tendré más roles laborales, el fin de semana tengo más roles familiares. Yo sé que a partir de las 5 de la tarde los roles familiares ocupan todo el espacio. Hasta las 5 de la tarde pues muchas veces ¿vale? Es tan simple como esto. ¿Vale? Entonces fijaos bien que está PowerPoint también lo preparó Laura. Hemos visto lo que nos motiva, por qué hacemos las cosas en base a nuestra causalidad personal, intereses y valores, y hemos visto cómo organizamos nuestras ocupaciones en base a nuestros hábitos y a nuestros roles. Papeles sociales que ejecuto, rol. Secuencias de actividad que repetimos, hábitos. Vestido, higiene, conducir, hábito. Profesor, jugador de voleibol, padre, madre, amante, amanto, lo que sea, rol. ¿Vale? Preguntas, dudas o aclaraciones. ¿No? Pares, que farem 2 vídeos en 2 d'un.